Así que vamos a darle continuidad a nuestro avance. ¿Ya? Bueno, sí se puede ver la pantalla, ¿cierto? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Ya, entonces, ahora vamos a hablar nosotros acerca de Henry Moseley. Habíamos visto los antecedentes, si recuerdo. Primero, Dobereiner, triadas, grupos de 3 en 3, los elementos se parecen entre sí y el elemento central es intermedio entre los extremos. Octavas, los elementos se ordenan en grupos de 7 en 7 y el octavo elemento se parece al noveno, el décimo al tercero y así sucesivamente. La primera octava funcionaba, la segunda octava funcionaba, la tercera octava tuvo problemas. Eso lo propone Newlands. Jean Courtois, si tú recuerdas, habla del caracol telúrico o el tornillo telúrico. Ordena los elementos en una hélice, uno detrás de otros, y en la generatriz aparecen los elementos que tienen propiedades similares. No tuvo mucho éxito porque tampoco fue, digamos, muy publicada su idea. Luego aparece Meyer y Meyer ordena los elementos químicos por su peso atómico y por sus propiedades físicas. Y al hacer esto, aparecen diferentes gráficos. Y en esos gráficos también van quedando espacios vacíos para elementos que no habían sido descubiertos. Esto lo hace casi simultáneo con Mendeleev. Mendeleev publica su trabajo, una tabla periódica, que es el primer ordenamiento sistemático de los elementos químicos según su peso atómico creciente. Y esta tabla periódica tuvo mucho éxito porque fue el primer ordenamiento de todos los elementos químicos que existían. Y uno de los principales puntos que tuvo esta tabla es de que se dejan espacios vacíos para elementos que no habían sido descubiertos. Incluso Mendeleev corrige pesos atómicos que habían sido mal calculados en base a lo que tenía a los elementos alrededor. Fue bastante bueno el aporte de Mendeleev. Sin embargo, sin embargo, habían ciertos puntos que tenían que mejorarse o corregirse. Uno de ellos es que no había una diferencia clara entre quién era un metal y quién era un no metal. Ahí estaban todos los elementos, todos contra todos. Habían periodos que tenían muchos elementos químicos, habían otros que tenían pocos elementos químicos. Y adicionalmente, él dice de que no existen los gases nobles. Para su tiempo, se descubren hasta 3 gases nobles de manera simultánea y él los desconoce, dice, no, está mal. Sin embargo, era tanta la presión porque existían los gases nobles, se había demostrado, que se agregó una columna adicional a su tabla que lo llamaron el grupo cero de la tabla periódica. Pero algo todavía mucho más complejo es de que algunos elementos, como los que vimos en la presentación, no cumplían con el orden creciente del peso atómico que él había mencionado. Por lo tanto, su tabla periódica tenía que ser hasta cierto punto ajustada. ¿Y quién logra esto? Lo hace el señor Henry Moseley. ¿Ya? Moseley ordena a los elementos químicos por su número atómico creciente. Y él más bien lo que hace es revisar la relación que existe entre eh, la longitud de onda, o en todo caso la frecuencia de los rayos X y el número atómico. Y se da cuenta que hay una relación de periodicidad. Entonces se establece que las propiedades de los elementos químicos no dependen del peso atómico, sino más bien dependen del número atómico. Entonces significaba aquí lo siguiente, que si tú, por ejemplo, tú recuerdas los ejemplos que te había puesto al cloro, había puesto al potasio y había puesto al argón, ¿ya? El peso, aquí digamos 35, del potasio 39 y del argón 40.
Esto era un problema en la tabla de Mendeleev. ¿Por qué? Porque el orden de los pesos atómicos desordenaba su ordenamiento. Sin embargo, si nosotros seguimos la idea de Moseley, ¿qué es lo que ocurriría? El número atómico del cloro vale 17, del argón vale 18 y del potasio vale 19. Según esto, ¿quién debería ir primero? El cloro, ¿cierto? Peso 17. Después, ¿quién seguiría? Ayúdame. El potasio. El potasio, no, porque potasio es 19. El argón, El argón con número atómico 18. Y por último, el potasio 19, ¿cierto? Entonces, si yo ordeno a los elementos, ya no mirando al peso atómico, sino mirando al número atómico, se corrigen las inconsistencias que tenía la tabla periódica de Mendeleev. Entonces, se definió de que la ley periódica actual obedece al número atómico más que al peso atómico. Las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica del número atómico y no del peso atómico. Este señor, Henry Moseley, hizo este descubrimiento, pero bueno, no pudo celebrarlo porque fue enviado a la guerra durante la Primera Guerra Mundial y perdió la vida. Pero nos dejó este legado. Nos dejó el legado de que las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica del número atómico. Y él no hizo la tabla periódica. Él dio la base para que se diseñara la tabla periódica como nosotros la conocemos actualmente. ¿Sí? Acá tú vas a ver a Dobereiner, Chen-Cortois, Newlands, Meyer, Mendeleev y Moseley. Hasta aquí hemos llegado nosotros. Pero luego se hace un concurso y se dice, oye, diseñen una tabla periódica que cumpla con lo que nosotros queremos. Bueno, y cuando se diseña la tabla periódica, esa tabla periódica propuesta por Werner fue una de las que, digamos, tuvo más éxito. Sin embargo, en 1944, mira, no hace mucho, ¿eh? 1944, ¿te acuerdas la semana pasada que te decía que la teoría atómica es bastante joven? En 1944, este señor, Glenn Siever, lo que hace es proponer que la tabla periódica separe a los elementos lantánidos y actínidos. Ahora vamos a ver quiénes son los elementos lantánidos y actínidos. Porque primero que no ayudaban aquí en la tabla periódica visualmente porque se veía muy amontonado. Y segundo, de que eran elementos que prácticamente no se usaban, así que no tenía mucha lógica que se mantuvieran en un mismo lugar. Por lo tanto, los elementos químicos, actualmente como los conocemos, se ordenan en una tabla periódica que tiene esta estructura. La vamos a ver a continuación. Mira, esta es la tabla periódica actual. ¿Ya? Alguien me decía la semana pasada, creo que era Alexander, que me decía, oye, pero deben haber hasta 8 periodos. En realidad, sí. O sea, en la tabla periódica, tú podrías incluso agregar más líneas hacia abajo, igual como hicimos nosotros en la configuración electrónica. O sea, tú podrías avanzar más. Sin embargo, los elementos que nosotros más utilizamos son elementos que se encuentran en la parte superior de la tabla periódica, ¿ya? El último periodo ya se completó totalmente, el periodo número 7, con este último gas noble. Así que una visión, digamos, práctica de la tabla periódica es la que tú tienes acá. Ojo, acuérdate que tu visión es el examen de admisión. ¿Ya? Chicos, yo quiero que ustedes tengan como visión el examen de admisión. ¿Ya? Tú en internet puedes leer muchas cosas. En un libro puedes leer muchas cosas. En un video académico puedes escuchar y ver muchas cosas, ¿ya? Y no está mal para tu curiosidad, no está mal para tu conocimiento. Incluso tu
tu profesor de Udemy incluso, te puede decir un montón de cosas. Pero tú debes estar claro qué me sirve y qué no me sirve para el examen de admisión. Profe, pero yo quiero aprender, yo quiero ser un geniecito. Está bien, papá lindo, está bien, mamá linda. Tú quieres aprender, tú quieres ser un geniecito. Eso apréndelo, manténlo como un conocimiento tuyo. Pero cuando tú te vas a una evaluación, a un examen de admisión, tú tienes que basarte en lo que te pide el examen de admisión. Porque si no, te vas a distraer en cosas que no vienen en admisión. Y puedes saber mucho, pero ese mucho que vas a saber no te va a ayudar con tu objetivo final, que es el examen de admisión. Nosotros en Unidemia te llevamos a eso. O sea, nosotros ya conocemos los exámenes de admisión, cómo se manejan, cómo se maneja un examen San Marcos, cómo se maneja un examen UNI, más o menos. Entonces, nosotros te podemos decir, mira, este tipo de preguntas viene o este tipo de teoría te va a llegar. Preocúpate en conocerla bien. O si vas a San Marcos, te vamos a decir, oye, mira, este tipo de preguntas viene y este tipo de teoría la tienes que conocer bastante bien, lo haces. Si quieres aprender algo adicional, bienvenido sea, mucho mejor, porque eso te va a dar seguridad. Pero en examen de admisión tú tienes que ser muy, muy práctico, porque a la hora que te evalúen, te van a evaluar sobre lo que viene en el examen de admisión. ¿De acuerdo? Esa debe ser tu visión, no solamente en química, sino para todo. O sea, enfócate en tu objetivo. Si tu objetivo es el examen de admisión, apunta al examen de admisión. Quiero examen de admisión UNI, entonces tengo que resolver problemas UNI. Quiero examen San Marcos, debo resolver preguntas San Marcos. Quiero Olimpiada, debo resolver preguntas de Olimpiada. ¿De acuerdo? Así debe ser. Quiero aprender química, te quedas en Unidemia. Entonces facilito, pues. ¿Ya? Entonces, mira, esta es tu tabla periódica. Tu tabla periódica, aquí, es como nosotros la conocemos actualmente. O sea, tú entras a internet, tú te vas a una librería y pides, oye, quiero una tabla periódica, eso es lo que te van a vender. Entonces, con diferentes colores tal vez, pero eso es lo que te van a vender, la tabla periódica actual. Esta tabla periódica es una tabla periódica que ordena a los elementos químicos bajo qué criterio, chicos. ¿Cuál es el criterio que ordena a los elementos químicos actualmente? ¿El peso atómico o el número atómico? ¿Cuál es el criterio? Chicos, ¿cómo se ordenan los elementos en la tabla periódica actualmente? ¿Por el peso atómico o por el número atómico? El atómico. El número atómico, claro. El número atómico es el que manda. ¿Quién es el primer elemento en la tabla periódica? Oye, ¿cuál es el primer elemento en la tabla periódica? El hidrógeno, Hidrógeno. correcto. El hidrógeno. Y si el hidrógeno es el primer elemento, ¿cuánto vale su número atómico? 1. ¿Quién es el segundo elemento en la tabla periódica? Helio. ¿Cuánto vale su número atómico? 2. ¿Cuál es el tercer elemento en la tabla periódica, chicos? Litio. Litio. ¿Cuánto vale su número atómico? 3. ¿Y el cuarto elemento? ¿Quién es el cuarto elemento? Berilio. El berilio. ¿Cuánto vale su número atómico? 4. O sea, si yo quiero ordenar actualmente a los elementos en la tabla periódica, ¿cuál es mi criterio? El número atómico. El número atómico permite ordenar a los elementos químicos en la tabla periódica actual. Los elementos se ordenan de menor número atómico a mayor número atómico. ¿Ya? Eso es lo primero que debes tener en cuenta. Ojo, los elementos se ordenan por el número atómico creciente. Segundo punto, la tabla periódica tiene dos tipos de ordenaciones. Las horizontales, que se llaman periodos, y las verticales, que se llaman grupos. ¿Ya? Horizontales periodos, verticales grupos. ¿Cuántos periodos tiene tu tabla periódica? A ver, ayúdame a contar. ¿Cuántos periodos tiene? Cuenta conmigo.
1, 2, 7. 3, 4, 5, 6 y Siete. 7 periodos. ¿Ya? Profe, este es el periodo 8 y este es el periodo 9. No, papá lindo, no, mamá linda. No, 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 no. Estos elementos que tú ves acá, ¿ya? Estos elementos que tú ves acá, son elementos que han sido sacados de la tabla periódica para evitar de que la tabla periódica tenga un tamaño muy largo y para hacer más fácil su manejo. O sea, este elemento lantano, por ejemplo, él, debería estar acá. Y este elemento actinio debería estar acá. O sea, lo que tú harías, ¿no? Es hacer un cortecito aquí en tu tabla, tiqui, 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 cortas, empujas hacia la derecha y este bloquecito, ¡pac!, lo colocas ahí. Oye, tu tabla sería bastante ancha. No viene el caso, lo saco a un lado, pues. Estos de acá, estos elementos que tú encuentras en la parte de abajo, ¿cómo se llaman? El primero, como empieza con lantano, se llama lantánidos. Todo este grupito se llama lantánidos. Todos se parecen entre sí. Y este elemento se llama actinio. Y como todos se parecen entre sí, se llaman actínidos. ¿Ya? ¿Cómo se llama el primer grupo, chicos? Se llaman lantánidos. Y el Lactáneo. segundo grupo, daltónicos no, lantánidos, ¿ya? Lantánidos. ¿Y el segundo grupo cómo se llama? Empieza con el actinio. Actínidos. Actínidos, perfecto. En los actínidos encontramos al último elemento natural. ¿Quién es el último elemento natural? Este elemento de acá. ¿Cómo se llama ese elemento? Uranio. Uranio. El uranio es el último elemento natural. De el uranio hacia adelante, o sea, Neptunio, Plutonio, Americio y Curio, todos ellos son elementos artificiales. O sea, son elementos que se han podido desarrollar en los laboratorios, no cualquier laboratorio, ¿ya? Gracias a fenómenos nucleares. Por esa razón es que te pueden decir tus profesores o tú puedes encontrar en internet, oye, se descubrió un nuevo elemento químico. Ya, es porque se han dado trabajos en los cuales se han hecho colisionar partículas y en esa colisión de partículas aparecen estos nuevos elementos químicos, ¿correcto? Por eso te digo que no te distraigas en cosas que son muy novedosas, porque lo actual, o perdón, lo que viene en admisión es lo que nosotros tenemos más estabilizado, que es lo que se encuentra en la parte de arriba de la tabla periódica. Entonces, volviendo, tu tabla periódica ordena tus elementos por el número atómico, primero. Segundo, hay ordenaciones horizontales y verticales. Las horizontales se llaman periodos. ¿Cuántos periodos tiene tu tabla periódica? 7. 7 periodos. Muy bien, Ani. Tiene 7 periodos. Y estos periodos son periodos que pueden ser periodos cortos o periodos largos. Por ejemplo, el primero, el segundo y el tercero son periodos cortos. Pero los periodos que vienen hacia abajo son periodos largos. Este grupito que yo tengo aquí, que empieza con el lantano y que se llaman lantánidos, pertenecen al periodo 6. Y este grupito que empieza con el actinio y que se llaman actínidos, pertenecen al grupo 7 o al periodo 7 de la tabla periódica. En este punto, en los lantánidos, vamos a encontrar el último elemento natural, que es el uranio. Posterior al uranio, todos los elementos son artificiales. ¿Sí? ¿Preguntas, consultas, comentarios? Con total confianza, chicos. Si tienen preguntas, consultas, comentarios, lo hacen, no hay ningún problema. ¿Ya? Luego, ya hemos visto las ordenaciones horizontales. Ahora vamos por las ordenaciones verticales, chicos. ¿Ya? Las ordenaciones verticales se llaman grupos. ¿Ya? Y los grupos contienen elementos con propiedades químicas similares. Es lo más importante en la tabla periódica, muchachos. Los grupos tienen elementos con propiedades químicas similares. Por ejemplo, ¿te acuerdas que cuando empezamos la clase hablamos del litio, del sodio y del potasio? Mira, litio, sodio y potasio. ¿Sí? ¿Qué formaban el litio, el sodio y el potasio? A ver si te acuerdas. ¿Qué formaban ellos? Una tri Triada.
una triada. Ellos formaban una triada. ¿Te acuerdas? Entonces, el litio, sodio y potasio formaban una triada, porque eran elementos que se parecían. Y mira, también acá están. Son elementos que se parecen. Los elementos que se encuentran en el mismo grupo de la tabla periódica se parecen químicamente entre sí. No son idénticos, pero tienen propiedades muy similares. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos grupos tiene tu tabla periódica? Eso depende. ¿Ya? Eso depende. El examen de admisión a ti no te complica la vida. El examen de admisión a ti no te va, no, digamos, no te va a poner cosas que te van a complicar la vida. Pero tú debes tener claro que hay dos formas en cómo yo puedo expresar los grupos en la tabla periódica. Uno es la forma clásica y otro es la forma moderna. En la forma moderna, tú los vas a llamar a los grupos por números arábigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Ya? Así. Entonces, si te preguntan, oye, ¿cuántos grupos tiene tu tabla periódica? Ah, bueno, según el sistema, según la ordenación moderna, ¿ya? Tiene 18 grupos. Y, por ejemplo, los gases nobles pertenecen al grupo 18, pero tienes que escribirlo así, ¿eh? 18. Los halógenos pertenecen al grupo 17 y tienes que escribirlo así, ¿ya? Profe, ¿y por qué nos dice eso? Ah, ya, porque hay otra forma de cómo tú revisar esto de acá. Los grupos también tú los puedes dividir viendo a la tabla periódica por bloques, ¿ya? ¿A qué me refiero? Mira, si tú tienes a tu tabla periódica y la separas de esta manera, tú vas a decir, esto se llama el bloque S, esto se llama el bloque P, esto se llama el bloque D y esto se llama el bloque F. ¿Te hace recordar algo S, P, D y F? ¿Te hace recordar algo S, P, D y F? Eh, los electrones, si no me equivoco. Claro, la configuración electrónica. Lo vimos la semana Sí, sí, pasada, sí. ¿no? Mnemotecnia, sopa de fideo. ¿Sí? Sopa de fideo. S, P, D y F. ¿Sí? Entonces, significa que los elementos químicos guardan alguna relación con estos subniveles de energía. Preguntita. S, ¿cuántos electrones acepta? 2, 2. P, ¿cuántos electrones acepta? 6, 6, D, ¿cuántos 10, electrones acepta? 10, 10. ¿Y F, cuántos electrones acepta? 14, 14. 14. Excelente. Entonces, mira, tan. Bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Mira, S acepta 2 electrones, una, dos columnas. P acepta 6 electrones, uno, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. Ahí están tus 6 columnas. ¿Ya? D acepta 10 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 columnitas. Y F acepta 14 electrones. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 columnas. Entonces, no es que la tabla periódica esté así y a alguien se le ocurrió ponerla de esa manera. No, 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 chicos. Por eso te decía la semana pasada, cuando trabajábamos configuración electrónica, que es importante que la configuración electrónica tú la manejes tal como la hemos visto. Porque si la manejas de esta manera, prácticamente tú ya sabes tabla periódica. Mira, a ver, estos elementos que pertenecen al bloque S y pertenecen al bloque P se llaman elementos representativos y pertenecen a la familia A. ¿Ya? Elementos representativos de la familia A. El bloque D son elementos de transición, aquí está, mira, elementos de transición, pertenecen a la familia V. Y este bloquecito que está aquí abajo se llaman elementos de transición interna, ¿ya? Elementos de transición interna.
Y estos pertenecen al bloque F. A ellos no se les asigna ni familia A ni familia B. Simplemente se le llama elementos de transición interna. ¿Por qué se le llama elemento de transición? Transición tránsito. Tránsito, ¿ya? Si yo quiero pasar de acá hasta acá, tengo que transitar por él. Por eso es un elemento de transición. Si yo quiero pasar de acá hacia acá, tengo que transitar por él. Transición interna. Pero mira, si yo quiero pasar de acá hacia acá, primero tengo que transitar por acá. Por eso se llama transición interna. Y luego me voy acá. Entonces, voy aquí, luego acá, luego aquí y luego allá. Aquí, mira, transición, perdón, representativo, transición interna, transición y me voy hacia el otro bloquecito. ¿Te das cuenta? Entonces, la ubicación en la tabla periódica está muy relacionado con la configuración electrónica del nivel de valencia que tiene un átomo. Por eso es importante que tú conozcas la configuración electrónica del nivel de valencia de un átomo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ordenas de la forma clásica a los elementos químicos? Por números en romano. Mira, esto sería grupo 1A, grupo 2A, grupo 3, pero ya no 3A, sino 3B. Grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7 y el grupo 8B está formado por 3 columnitas, ¿ya? Esas 3 columnitas que tú tienes acá, tiki, 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 grupo 8B, ¿ya? Es el grupo de los elementos ferromagnéticos. Empiezan con el hierro, mira, ve. Empieza con el hierro, ferromagnéticos, ¿ya? Ellos pueden formar imanes permanentes. Y una vez que yo completo el grupo 8B, nuevamente retorno al 1. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Pero este es grupo 1B, grupo 2B y este grupo, ¿qué grupo es? ¿3 qué? ¿3B o 3A? B. No, papá, este. A. A. Grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Repasito. Ayúdame, ¿ah? Chin, chin. ¿Qué bloque es este? Bloque S, S. Este bloque, ¿qué bloque es? B, P. El bloque del centro. D, D. El bloque de aquí abajo. F, F. Bloque, habla. Este, ¿qué bloque es? Oye, este bloque, ¿cómo se llama este bloque? P. Este bloque, ¿cómo se llama? F. Este bloque, ¿qué bloque es? D, D. ¿Y este bloque, qué bloque es? S. S. Entonces, chicos, bloque F, bloque P, bloque D, bloque S. ¿Ya? Volvamos nuevamente, te voy a estar molestando hasta que me respondas. Este, ¿qué bloque es? Habla, ¿qué bloque es? Bloque P. ¿Qué bloque es este? D, D. ¿Este qué bloque? F, ¿Y este qué bloque? S, S. ¿Cuántos bloques tiene tu tabla periódica en total? ¿Cuántos bloques? 4, 4 bloques, ¿ya? S, P, D, F, ¿ya? En el bloque S, ¿cuántos grupos voy a tener? 2. En el bloque P, ¿cuántos grupos voy a tener? 6, 6. En el bloque D, ¿cuántos grupos voy a tener? 10, Y en el F vas a tener ¿cuántos grupos? 14, 14, ¿ya? ¿Cómo yo ubico a los elementos en sus grupos?
mediante en la forma moderna va desde el 1 hasta el 18. Entonces los gases nobles pertenecen al grupo 18 de la tabla periódica. Ya no lo llamo ni A ni B, no hay ni A ni B, sino grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, hasta el grupo 18, a la mala, ¿ya? Pero si yo quiero ir a la forma clásica, ¿qué tengo que hacer? Separar a los elementos en familia, ¿ya? ¿Esto qué familia es? ¿Familia A o familia B? Ayúdame. B. Esta es familia A. ¿Esta qué familia es? B. A. ¿Y esta qué familia es? B. Familia B. Familia A, elementos representativos. Familia B, elementos de transición. Bloque F, elementos de transición interna. ¿De acuerdo? Representativos, transición, transición interna. ¿Estamos? Entonces, revisando. Vayamos a la revisión. ¿Ya? Rapidito, ayúdame antes que se nos vaya el tiempo. Bloque, ¿qué bloque es este? Bloque A. Bloque, bloque. S. Bloque S. ¿Este qué bloque? P. P. D. D. F. F. ¿Familia A o familia B? A. 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 ¿Familia? A. ¿Familia? B. 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 ¿Familia o no tiene familia? Familia B. No tiene familia. No tiene. Simplemente tiene nombre. ¿Ya? Lo de acá, ¿representativo o de transición? Representativo. 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 Lo de aquí, Transición. transición. Lo de aquí, Transición Transición interna. interna. transición interna. Perfecto. Lo de aquí, Representativo. representativo. Volvemos. Lo de acá, ¿qué cosa es? ¿Representativo o de transición? Transición. 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 Lo de aquí, Representativo. perfecto. Lo de aquí, esto bajito. Transición interna. Y lo de aquí, ¿qué cosa es? Representativo. Representativo, ¿correcto? ¿Familia A o familia B? A. Familia A. Lo de acá, familia A. 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 Familia B. 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 ¿Tiene familia o no tiene familia? No, Sí no, tiene. no. No tiene familia. ¿Lo llamas lantánidos o lo llamas actínidos? ¿Correcto? ¿Qué bloque es este? Habla. ¿Qué bloque? S. S. Este bloque. P. B. B. El bloque de aquí abajo. F. 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 El bloque de aquí. D. D. ¿Correcto? Quiero nombrar a los grupos en la forma moderna que hago desde el 1 hasta el 18. ¿De acuerdo? Quiero nombrar a los grupos de la forma clásica. ¿Qué hago para nombrar a los grupos de forma clásica? Utilizo números en romano. Grupo 1A, grupo 2A, grupo 3, pero ya no sería 3A, sino sería 3B. Grupo B. 4B y así sucesivamente hasta llegar al grupo 8. El grupo 8B tiene tres columnitas. Grupo 1B, grupo 2B y acá sigue el grupo 3, pero ya no 3B, sino 3A. 4, 5, 6, 7 y grupo 8A de la tabla periódica. Así es como se ordenan a los elementos en la tabla periódica. ¿Preguntas, consultas, comentarios, chicos? Ya, entonces es lo mismo que nosotros tenemos de este lado, ¿no? Solamente que aquí lo estamos representando por bloques. Y acuérdate que la configuración electrónica tiene mucho que ver, porque te acuerdas, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, luego ¿qué sigue? 4S2, 3D10 y 4P6. Y de ahí que seguía 5S2, 4D10, 5P6. Por esa razón, conocer configuración electrónica te ayuda a conocer también a tu tabla
periódica. ¿Quiénes son los elementos en la tabla periódica? Los que más debes conocer, ¿ya? Los que más debes conocer, recomendación, consejo de pata, ¿ya? Consejo de pata. Por lo menos los 4 primeros periodos te los tienes que saber de memoria. Los 4 primeros te los tienes que saber de memoria. Recomendación. Y los grupos que te tienes que saber de memoria es el grupo 1, el grupo 2, el grupo 8 y el grupo 7. Esos son los 4 grupos que te tienes que saber de memoria, ¿ya? Si sabes eso, puedes enfrentar cualquier examen de admisión. Cualquier cosa que te venga adicional ya son cosas, digamos, rebuscadas. Lo que tú tienes que conocer son por lo menos los primeros 4 periodos, eso sí, te viene sí o sí en examen de admisión, y luego el grupo 1, el grupo 2, el grupo 7 y el grupo 8. Son los grupos más importantes de la tabla periódica, ¿ya? Ahora, grupo 1 se llaman metales alcalinos. Grupo 2, alcalinos térreos. Grupo 3, familia del boro, familia del carbono, familia del nitrógeno. Y cuando llego al grupo 6, son los anfígenos o calcógenos. Grupo 7, los halógenos. Y grupo 8, los gases nobles. ¿Ya? Gases nobles. Cuando yo me voy a la familia B, en la familia B pasa algo diferente. No tienes que conocerlos a todos, por lo menos los más importantes. ¿Quiénes son ellos? Los elementos ferromagnéticos. ¿Quiénes eran los ferromagnéticos? La familia del hierro, hierro, cobalto, níquel. Ellos pueden formar imanes permanentes. Luego tienes los elementos de acuñación, el cobre, la plata y el oro, que mira, tú los tienes acá. Tienes cobre, plata y oro. Ahí está, elementos de acuñación, grupo 1B. Y grupo 2B, elementos de puente, en donde está este elemento que tal vez es el más importante dentro de este grupo. ¿Quién es el Hg? ¿Alguien lo conoce? ¿Cómo se llama Hg?